Alemania y aprendí algo de alemán. Cuando volví a Gran Canaria, a Las Palmas, el director de la agencia donde trabajaba mi padre me invitó a que yo siguiese trabajando con ellos aquí, siguiese colaborando. Entonces empecé a estudiar para guía y al principio solamente iba a recoger a la gente al aeropuerto. Pero llegó un momento que me fui cada vez ejercitando más, aprendiendo más y haciendo excursiones. Y un buen día, ya yo llevaba más de un año trabajando en la agencia, un buen día me dijeron, ay, que se nos enfermó la chica que va siempre a África, que hace la excursión del Sáhara, la chica que va a Layún, que habla muchos idiomas, y esa chica se enfermó y no tiene voz y no puede hablar. Mercedes, vete tú, porque no tenemos a nadie y tienes que ir tú. ¿Yo? Pero si yo no he estado nunca en el Layún, si yo no conozco nada del Sáhara español, no sé nada. Mercedes, tienes que ir, es mañana y esa chica se ha puesto tan mala que no hay otra cosa. Bueno, yo fui en un avión de Spantax que tenía plaza para 28 pasajeros, con dos motores, un DC-3 de Spantax. Aquello ya, la gente, los turistas cuando vieron el avión ya estaban un poco asustados. Yo estoy hablando de los años 69, 68, 70, hasta el 71. Pero voy a África, llego a África, el representante estaba allí y me llevo 28 personas que quieren que yo les enseñe África, el trozo de África que es el Sáhara español. Bueno, entonces empecé a informarme, primero empecé con la geografía, la situación, de qué se trataba y todo eso, pero aquel día no podía, aquel día a mirar las piedras, los llevé al sitio donde se toma el té, yo no sabía nada. Entonces yo me informé, me instruí, hablé para yo poderles hablar de la religión, de la forma de vivir y de dónde venía el Sáhara español. Yo tenía un grupo de personas que habían reservado aquí en sus hoteles, a través de la agencia, la excursión más cara, que era la excursión de Layún. En aquella época, en los años 67, 68, 69, se trataba de 1.500 personas, reservado el avión y la visita al Sáhara español. Volábamos desde Las Palmas a las 8 de la mañana, llegábamos a las 9 de la mañana a Layún, pasábamos el control de policía e íbamos en taxi. En aquella época no había autobuses, fuimos al oasis. En el oasis, debajo de unas palmeras y con un charquito allí y con hierbabuerto, había un señor que nos hacía un té, nos enseñaba la ceremonia del té y allí nos sentábamos y a la sombra de aquellas palmeras yo les explicaba, les hablaba sobre dónde estábamos y la gente, pero en cuántos idiomas, en todos los idiomas que hacía falta. Empezaban, la mayoría eran alemanes, había ingleses, había franceses, había españoles, alguno que otro, también incluso italianos y escandinavos. Yo que chapurreaba, aparte del alemán, hablaba inglés, hablaba francés y chapurreaba, como digo yo, el sueco, pues les contaba a todos y les explicaba en varios idiomas. Después me sentaba al lado del señor que nos estaba haciendo la ceremonia del té, nosotros éramos los huéspedes. Este señor partía el azúcar y hacía todo y después nos repartía el té. Yo me sentaba a su lado, le preguntaba un poco sobre su vida, que cuántas mujeres tenía ahora, porque claro, la religión dice que pueden tener hasta 4 mujeres. Yo suponía que aquel hombre a esa edad habría tenido por lo menos 3. Entonces me decía que no, que una, que de momento una, que no había dinero para más. ¿Vale? Entonces cuando yo me sentaba al lado de él, le preguntaba que cuántos camellos daría él hoy por mí. Le advierto que yo tenía en aquella época 20 años. Entonces él miraba así, controlaba un poco los glúteos, la gordura que yo tenía, y entonces has adelgazado, decía, una cosa así como que había adelgazado. 17 camellos. Claro, yo creo que 17 camellos era un gran precio, pero a mí me parecía poco porque él había ofrecido más ya, decía yo después, ¿no? Total, que todos los turistas, muchos de los turistas, sobre todo los alemanes, querían saber cuánto es lo que daría este señor, Mohammed se llamaba, cuánto daría este señor por su mujer,
si la pudiera, si ella estuviera en venta, ¿no? Entonces se sentaban las señoras allí al lado de Mohamed, le echaban el brazo por encima y Mohamed calculaba, y Mohamed daba el goce tocando, tocando a las turistas. Y así transcurría el tiempo y pasábamos el rato allí. Después de allí nos íbamos otra vez en los taxis y volvíamos a través del desierto de piedra, volvíamos a Laayoune, que era la capital de este trozo de tierra de 520.000 kilómetros cuadrados, que era el Sáhara español, el protectorado Sáhara español. Entonces nos acercábamos al souk y en el souk había un restaurante que era una especie de tienda. Todo lo que colgaba en las paredes se vendía. Y el dueño del restaurante se llamaba Dahman y allí nos servían un couscous con cordero, con pollo, con tal. Yo me cambiaba, todo el mundo tenía que quitarse los zapatos. Yo me cambiaba y me ponía el traje de trabajo, que era una, no sé cómo se dice un traje de estos largos, que tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo. Me ponía ese traje y yo ayudaba a servir. Y los clientes tardaban un rato en reconocerme. Después estábamos allí, la gente quedaba muy contenta con la comida, todo el mundo probaba el couscous. A algunos les molestaba el olor de los calcetines de los otros porque estábamos todos descalzos con los calcetines nada más. Y quedaban impresionados de la comida, lo bueno que era, porque el couscous con este tipo de verdura y de todo era riquísimo. Después les daba tiempo y salían fuera al souk a comprar cosas. Y yo me quedaba allí haciendo la siesta, como lo verás en las imágenes, que yo me quedaba allí como recreándome un poco y descansando por lo que me faltaba todavía de ver. En realidad, para mí era la excursión más bonita, porque era una excursión que dependía de la gente que estaba allí, que nos recibían en el aeropuerto, que hacían fotos, y yo les enseñaba como, se podría decir, como un vídeo, que no era vídeo, pero que lo estaban viendo, de la ceremonia del té, del desierto, la vista del desierto de arena también, y íbamos por la tarde, después del almuerzo, solíamos ir a la parte de las dunas, donde en la parte de tierra estaban las jaimas. En las jaimas es donde viven los nómadas. Esta gente vivía de nómadas y tenían una carpa para comer, para la cocina, y la otra carpa donde vivían y dormían. Prácticamente que dormían al aire libre, menos cuando se metían en sus carpas. Y allí bailaban, nos enseñaban los bailes típicos y los turistas tenían que bailar también, y yo les contaba más cosas sobre la familia. La gente que estaba allí enseñándonos estaban siempre cantando y con los niños por aquí, una niña metida aquí debajo, la madre dándole de mamar mientras ella cantaba, la otra niña por el otro lado, y a los clientes europeos les encantaba, porque era una mezcla era una vivencia real, pero que ellos podían hablar con la gente, pero tenían que hablar en español, y muchos de ellos no hablaban español, hablaban en el saharaui, el idioma, qué sé yo, me imagino una mezcla de marroquí y de todo, y muchos parecían más bien como negroides, como que venían de más al sur, de Mauritania. Más tarde, ya yo no estaba aquí porque yo decidí marcharme a Alemania. A finales del año 71 me fui a trabajar a una agencia alemana. A mí me parecía más interesante que fuera remunerada desde Alemania, cobrando en marcos alemanes en aquella época. Entonces me fui a Alemania y empecé a trabajar en Múnich en el año 72 para los Juegos Olímpicos. Pero yo tengo un recuerdo maravilloso de la gente atenta, de la cordialidad, de la distancia que me tenían y que me respetaban como mujer. Yo no tenía, vamos a ver, yo era una mujer que era punto y aparte, era una mujer que hablaba con los hombres, con Dahman, con Mohamed, con el otro, pero yo era, como si dijéramos, untouchable. A mí era Mercedes y ya estaba. No tuve vivencias desagradables ni nada. Nos subíamos en los taxis, éramos 4 o 5 personas en un taxi.
me respetaban los taxistas, muchos de ellos eran españoles de las Islas Canarias y otros eran de allí, y muy respetuosos. A las 4:30, 5 menos cuarto, nos soltaban en el aeropuerto, nos soltaban y nosotros volvíamos a tomar el avión, el charter de la compañía Spantax, para volver a Las Palmas. Salíamos a las 17 y llegábamos aquí sobre las 18 de la tarde. Y para mí fue una vivencia muy bonita porque yo notaba el regocijo de la gente, la alegría, la participación mía disfrazada de mujer local, con el colorido de la ropa de ellos. Pero hay una cosa, yo no conocí sino hombres. Yo no conocí a ninguna de las mujeres de todas estas personas. Estos hombres como Dachman, el dueño de la tienda, del restaurante, el servidor que traía la comida, las mujeres eran quienes hacían la comida. Yo no conocí a ninguna mujer, ni pude hacer amistad con nadie. Me respetaban, yo en mi sitio, pero yo era como un pájaro canario que se daba un saltito al Sáhara español y después volvía para acá. Pero las imágenes que tengo de mis fotografías, tengo un álbum especial solamente para mis aventuras de África, como yo le digo, y sinceramente fue muy bonito. Años más tarde, una vez que había conocido a mi marido, lo llevé a que lo viera. También quedó encantado. Era una excursión en la que se veía a la gente, se veía cómo vivían, porque habían casas también, pero ninguna cosa desagradable que vivimos. Lo que los saharauis tuvieron más tarde es cuando el Sáhara pasó a ser dominio, me parece, de Marruecos y de Mauritania. Y entonces la ilusión de los jóvenes saharauis que decían, cuando seamos independientes vamos a ser todos ricos porque tenemos las minas ¿cómo se dice? Las minas para los abonos más grandes del mundo y tal, y veremos, y no sé qué. De eso no hubo nada, se formó el Frente Polisario, huyeron hacia la frontera, a los 30 kilómetros de frontera con Argelia, se disolvió todo, algunos pasaron a ser marroquíes y otros todavía me parece que están esperando que se forme un estado saharaui en esta región, que es muy bonita y que es muy interesante. Tú me preguntas que si sigo en contacto con alguien. No, sinceramente no. La única persona que conocí, aparte de a los habitantes, o las personas, el fotógrafo, los taxistas, aparte de las personas, el restaurante, el otro, la única persona que conocí en aquella época fue a la mujer del gobernador, que hizo una excursión conmigo a Lanzarote. Y en una ocasión fui a verla y tal, pero era una cosa como mucho gusto en verla o reverla o lo que quiera que sea. Pero yo no tuve amistad con nadie, o sea, no había nadie aparte del representante de la agencia que estaba allí. Yo no tenía contacto con nadie. Y tengo un recuerdo muy agradable y tuve unas vivencias muy agradables. Me encantaban los niños. Los niños venían y me quitaban las gafas, los niños jugaban conmigo, los niños me abrazaban. Los niños son niños en todo el mundo. Y cuando yo iba y los veía, y yo los quería porque eran niños, porque los niños son niños. Unos estaban colgando aquí del pecho de la madre y otros estaban jugueteando en la tierra sin zapatos. Ellos estaban interesados en ver a los turistas, les llamaba la atención ver a una señora rubia, ver que se levantaban y bailaban también junto con los señores de allí, tal. Pero no tengo contacto con nadie, pero tengo un recuerdo muy positivo en mi mente. Me preguntas si yo estoy informada sobre la situación actual de los saharauis. Yo, sinceramente, no leo el diario de Las Palmas ni tampoco la provincia cuando estoy en Alemania. Tú sabes que yo vivo en Alemania prácticamente, 10 meses al año. Entonces yo no sigo de cerca lo que está ocurriendo. Lo que yo sé es que era un pueblo al que se le prometió
la libertad, era un pueblo al que se le ofreció que iban a ser independientes y no son independientes, están dependientes de Marruecos, dependientes del sur, de Mauritania, y ellos no son ni una cosa ni otra, son nuestros vecinos que están, qué sé yo, a 100 millas de las Islas Canarias. Y supongo que son gente con ambiciones y con todo. Sé que el verano allí era muy, muy caluroso, pero sé también que en invierno hacía un tiempo maravilloso, pero cuando llegábamos hacía frío por la mañana. O sea, tienen el clásico clima del verano y del invierno cálido del desierto. Pero sinceramente no he profundizado, sobre la situación política. Les ocurre lo mismo que ocurre a las islas Timor, que tienen petróleo y que están ahí, que les dan independencia, que sí, que no. El Sáhara es rico en sus minas para los abonos y es verdad que quieren formar su propio gobierno. La capital, El Aaiún, en aquella época en la que yo iba, tenía 10.000 habitantes. Las personas con las que tenía contacto eran hombres y me respetaban y cada uno en su sitio. Pero creo que se llevaron una desilusión cuando se vieron que no querían ser de Marruecos, pero que tampoco podían simplemente cruzar el charco y venirse a Canarias. Pero eso es una cosa que no es tan fácil, no es tan fácil en Europa también. Si uno es austriaco, no simplemente no pasa la frontera y se hace alemán, pero puede irse a vivir a Alemania, a vivir en Alemania y cuando él quiera, cuando ese trabajo se les acabe, vuelven a Austria o van y vienen. Pero claro, nosotros tenemos siempre el Atlántico en el medio. Hay una competencia, creo, que está en el límite de las aguas, en la pesca. Claro, si solamente tenemos un trozo de Atlántico y ahí van a pescar unos y van a pescar los otros y se van a pelear quién pesca más, quién pesca menos, yo entiendo que se peleen. De hecho, nosotros en general, con quien más cuidado tenemos que tener siempre es con los vecinos que más cerca tenemos. Yo no sé por qué una fila de casas, todos iguales, dúplex, se lleva uno mejor con el que vive al otro extremo que el que vive al lado, porque es que el que vive al lado te está como incordiando un poco, en cierto modo te incordia, por su cercanía, porque quiere el mismo trozo de jardín que tienes tú, porque a lo mejor en tu jardín crecen mejor las flores que en el otro lado. En este caso estamos tan cerca, pretendemos pescar una cantidad de pescado, de peces, que ellos también quieren. O sea, la cercanía lleva a pelear un poco. Bueno, gracias, Mercedes. La próxima vez pregúntame de Alemania, que todavía es un poquitito más. Gracias.